Hola, el Osmo Mobile 7, el estabilizador para teléfonos de DJI está a punto de salir y estas son las novedades o correcciones que espero que traiga. Más de 2 millones de visualizaciones tienen mis videos en YouTube, así que considero que tengo la experiencia suficiente para decir qué espero que se corrija en esta versión 7 que nos va a favorecer a todos los usuarios. El primer cambio para bien que espero en este Osmo Mobile 7 o OM7 como lo quiera denominar DJI es que vuelvan al diseño robusto que traen en las versiones 4 o 4 SE, que era bastante sencillo de agarrar, bastante ergonómico y permitía acceder fácilmente a sus diferentes botones. En la versión 5 se pasó a un diseño más tubular, demasiado simplista, bastante incómodo de sostener. La versión 6 me dio un poco entre ese diseño robusto del 4 y ese diseño demasiado simplista del 5, y espero que este 7 siga con esa tendencia de volver a un diseño un poco más ergonómico. Pensando en nosotros los usuarios, en esta nueva versión 7, DJI necesita incluir un rediseño en sus ejes y en sus motores. Quizás persiguiendo la estética o llevando demasiado al extremo la simplicidad, el diseño de los ejes de los estabilizadores de DJI limita muchísimo el rango dinámico o la cantidad de ángulos con que puedes mover tu teléfono en cada uno de sus 3 ejes. Por lo tanto, se necesita, y espero que en este Osmo Mobile 7, en el eje de paneo, finalmente se pueda pasar de grabar hacia el frente y al modo selfie solamente oprimiendo un botón, es decir, que se permita el giro de 180 grados. Hasta el momento ninguno de los DJI lo hace, y cuando tú quieres pasar a grabarte tienes que girar por completo de manera incómoda el estabilizador y grabarte a ti mismo, o tienes que poner la abrazadera sobre la pantalla para que la cámara posterior quede grabando y apuntando hacia ti. Y en mayor medida que por favor necesitamos que aumenten el rango dinámico del eje de inclinación. DJI, debido a la negativa de rediseñar sus ejes, limita bastante el movimiento de nuestros teléfonos arriba y abajo. Si yo estoy utilizando un estabilizador de DJI y quiero llevar mi teléfono hacia el cielo, me toca prácticamente girar todo el estabilizador, o si lo quiero girar hacia abajo, me toca girar todo el estabilizador y mover todo mi cuerpo. Eso no pasa con otros estabilizadores que tienen un diseño pensado más en permitirnos la libertad y la independencia de nuestro teléfono a la hora de usar y de estabilizar nuestros videos en cualquier dirección. Así que DJI tiene eso como tarea pendiente, y también espero que se incluya en esta nueva versión. También necesitamos los usuarios que se aumente el tamaño del panel de control. Este que apareció por primera vez en la versión 6, que tiene mucho potencial en cuanto a la utilidad, ya que nos ofrece en tiempo real información del estabilizador. Hasta el momento este panel de control en el DJI Osmo Mobile 6 nos ofrece a los usuarios 3 datos en tiempo real. 1, el tipo de estabilización en el que estamos. 2, el nivel de batería. Y 3, el panel de estatus. Pero hay muchos otros datos que pueden ser incluidos en ese nuevo panel de control y que van a ser de muchísima utilidad para simplificarnos el uso de estos estabilizadores. Además, es necesario que la luminosidad de este nuevo panel de control se aumente, ya que a veces este panel de control es demasiado difícil de ver si se está utilizando en exteriores y le está pegando directamente el sol. Espero que finalmente en esta nueva versión DJI incluya al menos uno, es lo que pido, al menos un color nuevo, por lo menos un color vivo, un rojo, un azul, algo. Hasta la fecha todos los estabilizadores de DJI han tenido color gris y cualquier variedad de gris, gris oscuro, gris claro, más clarito, hasta gris parecido casi blanco, ha sido toda la gama, ni siquiera ha sacado uno negro. Ya es hora, hace falta uno, o no sé, amarillo, rojo, blanco, lo que sea, cualquier cosa menos gris. Las siguientes dos novedades o correcciones que espero que traiga tienen que ver con la batería. Por favor, DJI, ya basta de ir disminuyendo la capacidad de la batería en cada nueva versión. Ya vamos en 1000 miliamperios, de ahí para abajo va a ser demasiado poco. Yo entiendo que en búsqueda de hacer el estabilizador en cada nueva versión un poco más pequeño, se tiene que ir sacrificando la batería, pero ya se llegó al límite. Espero que en este nuevo DJI Osmo Mobile 7 aumenten finalmente ese tamaño de la batería. También espero que pongan carga reversible. Es una característica demasiado útil que tiene prácticamente todos los estabilizadores de la competencia de DJI y que nos ayuda en dado caso a cargar nuestro teléfono o cualquier dispositivo si es que nos estamos quedando cortos a la hora de grabar un video y se nos olvidó poner a cargar la noche anterior el teléfono. Carga reversible, por favor, en esta nueva versión, por favor. Esta novedad que les voy a decir con respecto al Osmo Mobile 7 es tan necesaria que de verdad, si no la tiene, va a ser demasiado difícil seguir creyendo en esta marca.
y es que los estabilizadores de DJI nunca traen, cuando lo compras, un estuche de carga, ese que es tan importante para mantener la vida útil, para mantener la estética, para mantenerlo limpio, para que las partes no se rayen ni se dañen una con otra. Pues hasta la fecha todos los estabilizadores de DJI solo incluyen una sencilla telita en donde tú tienes que echar tus cosas, y eso es bastante incómodo, bastante dañino para los diferentes componentes del estabilizador que quedan ahí. Finalmente espero que lo traiga un estuche digno que puedas poner por separado la abrazadera, el trípode y el estabilizador como tal. Ya hace falta, ya es hora de DJI. Inclúyelo en este DJI Osmo Mobile 7. Vamos. Y si hablamos del software de la aplicación DJI Mimo, hace falta bastantes cosas. Entre ellas, primera, espero que se pueda reposicionar el rastreo automático. Los estabilizadores de DJI te pueden seguir de manera automática si tú lo deseas a cualquier parte, pero siempre te van a mantener centrado en el marco. Pero en muchas ocasiones este rastreo automático puede llegar a ser útil también si te permitiera reposicionar y que te rastree solo, por ejemplo, como estoy yo ahora, en un costado de la pantalla, o en otro costado o más abajo. Eso hasta el momento no es posible en los estabilizadores de esta marca, así que espero esa novedad. Sería también ideal que en este nuevo Osmo Mobile nos simplifiquen el uso de su aplicación, permitiéndonos cambiar las opciones de grabación por medio de asignando un botón físico para pasar de video a foto, de foto a timelapse, de timelapse a hyperlapse, y así utilizando uno de los botones. Esa característica la he encontrado en otros estabilizadores de otras marcas y ustedes no tienen idea lo simple que se hace el uso de la aplicación y lo práctico que se hace cuando se dispone de esa característica. Por supuesto que no espero que se incluyan todas las correcciones o novedades o actualizaciones que les digo en esta nueva versión, pero con que se incluyan 5 o 4 de ellas van a hacernos a nosotros los usuarios la vida muchísimo más fácil al tener estos estabilizadores en nuestras manos. Si no te quieres perder ninguno de los videos tutoriales sobre este estabilizador DJI Osmo Mobile 7, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Si te ha gustado mi video, déjame un like, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, pues.